una rata gigante que aparece supuestamente en el metro de Ciudad de México. Un hombre llamado Jacobo Grinberg, un investigador que dice que puede modificar la realidad a partir de la conciencia y que desaparece y que muchos dicen fue atacado por grupos de personas que querían sus conocimientos. Extrañas apariciones en haciendas y en palacios de ese país, de Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de México Bizarro. Tenemos una entrevista increíble con sus autores. Van a conocer los misterios de México solo aquí en Más Allá. Eduardo Escoto. Hoy es un programa especial, siempre hacemos programas que tienen que ver a veces con los misterios de nuestros televidentes, de los que nos ven por YouTube. Alguna vez hicimos uno muy bueno con Salfate, de Chile y de sus misterios. También hemos hecho sobre Perú con Anthony Choi. Somos una gran familia del misterio que está por toda América Latina. Hoy es el turno de México, sí señores, de México, de toda la República Mexicana. Nos ven desde Yucatán hasta Sinaloa, nos ven desde la frontera norte a la frontera sur, nos ven desde el Océano Pacífico en Baja California hasta el Caribe. Allá nos ven en Puerto Escondido, alguna vez nos escribieron, de Isla Mujeres. Un abrazo a todos. Y hoy vamos a hablar de muchos temas y tenemos un invitado mexicano que ya ha hecho parte de Más Allá, que es una persona que investiga, que ha estado alrededor del misterio. Yo estoy muy feliz que esté aquí, pero antes de presentarlo, Joana Arenas, hoy vamos a hablar de esos misterios de México. Don Esteban, sí, hoy un programa muy especial, una entrevista que usted realizó a dos escritores mexicanos muy reconocidos. Mire, este es el libro. Ellos son Alejandro Rosas y también Julio Patán, que nos hablan de México Bizarro, todas esas historias raras, curiosas, misteriosas que suceden en este país. Y para eso pues también hemos invitado aquí a una persona que ustedes ya conocen. Él es Eduardo Escoto, mexicano, que nos va a ayudar a analizar un poco estas historias que vamos a hablar de México Bizarro. Eduardo, bienvenido a Más Allá. ¿Qué tal, Joana? ¿Qué tal, Esteban? Pues sí, efectivamente, historias bien interesantes que tienen que ver con situaciones raras, no solamente desde lo paranormal, sino hasta el tema de la brujería, la política, situaciones que seguramente vamos a ir desentrañando y que todos los televidentes van a disfrutar esta noche. Y que además, Lalo, tú has investigado también, porque tú durante todo tu trabajo de periodista, de investigador, has estado con los principales investigadores mexicanos del misterio, desde Jaime Maussan hasta, en su momento, las grandes cadenas de televisión mexicanas. Para ti, antes de comenzar, muy breve, ¿cuál es el misterio que más te estremeció a ti, a Lalo Escoto? Uno de los misterios que más me ha llamado la atención por experiencias vividas ha sido las historias que son del metro de la Ciudad de México. El metro, en donde se habla no solamente de la existencia de vampiros, se habla de la existencia de una rata gigante, de extraterrestres, de reptilianos y sobre todo de las 138 personas que han desaparecido en el metro de la Ciudad de México, que hasta el momento no se sabe dónde quedaron. Entonces, he tenido experiencias muy cercanas en ese lugar y creo que es uno de los misterios que más me llama la atención dentro de otros. Sí, Lalo, es realmente impresionante lo que pasa en Ciudad de México con todas estas desapariciones que hay en el metro, con todas estas historias que muchas están entre la realidad y la fantasía, pero también están en los límites de lo paranormal. Y para eso queremos empezar a abrir la puerta del misterio para contarles estos secretos de México Bizarro. México es un país vibrante, repleto de misterios y situaciones inexplicables. Apariciones de la Virgen de Guadalupe, extraños avistamientos del chupacabras y deformaciones del espacio-tiempo que se reportan en la zona del silencio.
Encuentros con lo inexplorado y lo insólito que nos llevan a los límites del espacio-tiempo. Presidentes que se comunican con el más allá, curanderos que se transforman en santos populares. Enigmas como la desaparición del investigador Jacobo Greenberg. Misterios que analizaremos junto a Julio Patán y Alejandro Flores, solo aquí, en Más Allá. Misterios que se atrevió precisamente a consultar el señor Esteban Cruz, aquí con estos escritores de México bizarro. En esta primera parte van a hablar de el chupacabras, de las asesinas en serie que también se conocen mucho en México, la Mataviejitas. Se va a hablar también de algunos presidentes que utilizaron la brujería para alejar también esos males que pueden estar allí en la capital mexicana. Aquí está la primera parte de la entrevista que le hizo Esteban Cruz a los autores de México Bizarro. Esta es una noche especial en Más Allá, porque estamos con dos autores mexicanos que desde hace un tiempo había querido entrevistar. Sé que todos ustedes aman las noticias de misterio, las noticias extrañas, las noticias bizarras. Y este libro se llama nada más y nada menos que México Bizarro. Y estoy con el señor Alejandro Rosas, que es el escritor. Alejandro, gracias por estar en Más Allá. Al contrario, qué bueno que venimos al más acá para hablar contigo. Y estamos también con Julio Patán, que es otro autor de este libro que se llama México Bizarro. Julio, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto, qué gusto. Un placer estar aquí. Comencemos de una vez. Julio, su libro habla de las historias extrañas. Sí. De las historias que para muchas personas serían estrambóticas, curiosidades, pero que en el fondo hacen parte del alma de México y también de América Latina. ¿Por qué escribir este libro? Bueno, francamente, en principio por diversión. En principio, Alejandro y a mí siempre nos ha gustado, somos amigos hace muchos años, antes de escribir libros juntos, y siempre nos gustó hablar de la historia de México, pero de este costado de la historia de México. O sea, el lado raro, estrambótico, surrealista, inesperado, ¿sabes? En todos los terrenos, ¿no? En el de la política, que como en toda América Latina damos muchísimos temas bizarros ahí, pero en el de los espectáculos, los deportes, la cultura popular o lo que tú quieras. Entonces, en 2017, tiene unos añitos ya, publicamos este libro que son 90 historias raras de la historia con mayúsculas de México, digamos. Con el chupacabras, por ejemplo. ¿Ustedes escucharon hablar del chupacabras? Claro, sí. Hemos incluso hecho programas increíbles sobre el origen del chupacabras. Es puertorriqueño. Es puertorriqueño, sí. Y está en Chile, aparece en Texas, sí. Aparece aquí en Colombia. O sea, aquí en Colombia hemos tenido casos del chupacabras. El chupacabras apareció en México pues, en los años 90, mediados de los años 90, cuando el neoliberalismo, que le llamaban, entraba con todo. Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y pues sí, se le acusaba de matar cabras y absorber la sangre de las cabras y todos estos rollos, ¿no? Pero el mexicano, creo que como el colombiano, tiene un sentido del humor muy peculiar y terminó convirtiéndose en un objeto también de burla, ¿no? Entonces vendían figuritas, muñequitos así, con el chupacabras, con las alas y todo esto, y la cabeza del presidente, entonces, que era Carlos Salinas de Gortari. Yo remataría diciendo, esto a propósito es una sugerencia para los amigos colombianos que viajen a México. Bueno, no sé si todavía existe, ¿verdad? Pero una de las mejores puestos callejeros de tacos de la Ciudad de México, el chupacabras. O sea, el chupacabras, ¿te acuerdas? El chupacabras. Eran buenos, ¿eh? Alejandro, hay una cosa muy interesante en tu libro, porque en el libro de ustedes, porque habla también de otros casos, de estos que son de crónica roja, de crimen, que quedan marcados con el alma de los pueblos, ¿no? Y ahí tienes uno que es conocido mundialmente, que es de una asesina en serie, que era luchadora profesional, que le llamaban la Dama del Silencio, que es la Mataviejitas. Claro. Hablemos un poco de ese caso. Híjole, es que verdaderamente ya a estas alturas el México que era en los 90 dejó de serlo ahora, ¿no? Entonces hoy
ya parece que es normal ver de pronto cabezas que, aparecieron 5 cabezas, hay que buscar los cuerpos. Aparecieron cuerpos pero sin cabeza, matanza por aquí, matanza por allá. Desgraciadamente sí estamos viviendo en un momento muy difícil, pero todo eso es el México bizarro. Y como tú decías, la Matavijitas era una señora que se dedicaba a cazar viejos, ancianos, tercera edad, que vivían solos, que vivían en departamentos o casas de fácil acceso, y entraba, se medio hacía amigos y de pronto los asesinaba y robaba. Y fue un asesino serial, es una asesina serial que está en la cárcel hoy en día y causó un terror, sobre todo en la gente de la tercera edad, que mucha vive sola, ¿no? Pero junto a eso hay el asesino el pozolero, que era el encargado para el crimen organizado de meter los cuerpos de los, digamos, ajusticiados o de los que pájaros de cuenta con los que mataban en ácido para que ahí se disolvieran. O tenemos la historia de una señora que, harta de su marido, lo mata y entonces lo hace pedacitos, muy a la usanza de los mexicas en la época de México Tenochtitlan, lo cuece y entonces lo corta en cachitos y hace tamales. Entonces es la historia de la tamalera. Pero fíjate que lo interesante en el México bizarro es que yo creo que compartimos esa fijación con ciertos elementos de la muerte y lo macabro y el más allá. Por ejemplo, tenemos 2 presidentes en la historia que fueron espiritistas, comprobado. Asistían a sesiones espiritistas, decían que se comunicaban con los muertos, escribieron sobre espiritismo. Tenemos un presidente, José López Portillo, que del 76 al 82, se creía prácticamente la reencarnación de uno de nuestros dioses más famosos del México prehispánico, Quetzalcóatl. Nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, mandó a hacer una limpia, que no sé si aquí también es el término, o sea, para alejar los malos espíritus, en Palacio Nacional, donde él vive, porque ahí lo había antecedido 2 presidentes neoliberales que eran súper corruptos, y entonces él dijo, tengo que hacerle una limpia a la silla presidencial y a la residencia presidencial. Entonces estamos llenos de cosas. Tuvimos durante 50 años la mano de uno de nuestros principales hombres de la revolución. De hecho, a la gente que te sigue, a tu público, busquen mano de Álvaro Obregón en Google y verán cómo la veíamos. Podías ir a visitarla en un monumento donde lo habían asesinado a él, y entonces ahí colocaron su mano que perdió en combate, y era una mano como la mano peluda o la mano pachona, no sé si aquí tengan esa leyenda también. Entonces estamos plagados de historias del más allá, del más acá, macabras, mortuorias y de todo. Julio, volviendo a esto que me acaba de contar Alejandro, que es increíble, es la idea de la hechicería, de la magia negra, de la magia en la política. Ustedes comienzan con un capítulo en el que cuentan la historia de la paca. Sí. ¿Cómo es esa historia? Es espectacular. En el año 94, que fue un año muy complicado para México, hubo 2 asesinatos de políticos de muy alto nivel, ¿no? Uno de esos asesinatos condujo a que entonces se llamaba Procuraduría, ahora se llama la Fiscalía General de la República, lanzar una investigación para encontrar en la casa del hermano del expresidente, otra vez el del Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, que la verdad creo que fue un buen expresidente, un buen presidente en muchos aspectos, pero bueno, en la casa de su hermano, un rancho así gigantesco, para que encontraran el cuerpo enterrado del cuñado que había sido asesinado, ¿de acuerdo? Bueno, el fiscal decide contratar una vidente, ¿de acuerdo? Una vidente para dar con el cuerpo. La vidente es la paca, ¿sí? Espérate, tiempo. Lo increíble es que era la Fiscalía General de la República. Claro. Era una fiscalía de un pueblito ahí perdido en México. No. O sea, es la máxima autoridad, o era la máxima autoridad en ese momento para investigar crímenes de Estado. La máxima autoridad, es decir, es como si ahorita te enteraras que el FBI contrató una vidente. A ese nivel en Estados Unidos. Acá era nuestra máxima. Sobre esa fiscalía no había nadie más para investigar y deciden contratar a una vidente. A una vidente, que es la paca, Francisca Cetina. Bueno,
Entonces la paca va, pues, no sé, yo no estaba presente, pero ya sabes, ¿no? Haciendo como, así dice, aquí. Y empiezan a excavar y aparece un cuerpo. Una osamenta. Una osamenta, ¿no? Apareció ¿Sí? realmente un Apareció cuerpo. una osamenta. Ya eran huesos. Bueno, los huesos eran de su suegro. Después resultó Que los había ido a enterrar los ahí. había ido a enterrar. Montó ¿sabes? todo el show y la descubrieron. Y la descubrieron. Entonces la paca fue a dar a la cárcel. Voy a conectar con una... La paca, hasta donde yo sé, sigue en la cárcel, ¿no? Me parece. No estoy totalmente Sí, seguro, sí. pero yo creo que sí. Pero fíjate ahora, voy a conectar con otra historia muy de México. También por ahí de los años 90, ¿no? Tal vez principios de los 2000, hubo en México una revista que se llamaba Órale, así se llamaba. Y era una revista de un nivel de vulgaridad extremo, en la que era de paparazzis, ¿no? De Entonces, chismes de la farándula. Sí, y y el órale fotos. es muy mexicano de órale. así Órale, como ¿qué pasó, de no? sorpresa, ¿no? Sí. No manches, órale. ¡qué óvole!, ¿no? Entonces, salían fotos de paparazzis de la farándula mexicana, etcétera, súper explícitas y con unos titulares de lo más vulgar, con unos dobles sentidos grotescos y tal, ¿vale? Era muy popular, muy popular. Muy bien. La sección de horóscopos, al final, la escribía la paca desde la prisión. Y le pagaban. Y le pagaban. Le pagaban. Eso, ese es más o menos el tono de México Bizarro. Es ese tipo de historias. Un tono, Eduardo, que parece curioso, incluso Sí. muchas veces chistoso, pero también hay historias aterradoras, como por ejemplo la de la Mataviejitas. ¿Qué decir de ella? Bueno, Juana Barraza Samperio, conocida como la Mataviejitas, es un caso muy interesante porque se le pusieron 759 años de prisión, que ha sido la pena máxima que se ha puesto en la historia de México a una persona de esas características. Una asesina serial que tiene algunos trastornos debido a circunstancias, problemas que vivió desde su niñez y que le obligó, le indujo el poder matar a estas señoras vestida de enfermera. Originalmente se creía que la Mataviejitas podría ser una persona de la comunidad LGBTI, ¿sí? Caracterizada de mujer por las características fuertes de esta mujer, pero se supo que en algún momento perteneció al mundo de la lucha libre en México, conocida como la Dama del Silencio. Entonces a ella, pues ahora sí que, como decimos en México, la agarraron con las manos en la masa y no hubo para dónde hacerse y afortunadamente se pudieron esclarecer estos lamentables hechos. Claro. Y también es bien interesante el tema de las limpias que han utilizado varios presidentes de México como para que tengan buena suerte en su gobierno, ¿no? Claro, yo no soy como partidario de cierto partido o no, pero lo cierto es que considero que al momento de que este presidente, Manuel López Obrador, esté realizando este tipo de limpiezas energéticas de limpias, primero que nada está muy allegado al pueblo mexicano, a la mexicanidad. Segundo, pues obviamente hay situaciones que hay que limpiar de los gobiernos anteriores y es muy importante destacar esto. El Palacio Nacional se encuentra muy cerca de la Catedral Metropolitana, la cual se encuentra sobre lo que fue el Templo Mayor, un lugar en donde se hicieron muchos sacrificios humanos y que por ende debe tener una energía muy especial que es importante, bueno, pues limpiar en algún momento como lo está haciendo el presidente de México. Bueno, señores, nosotros seguimos porque hay casos increíbles, pero muy demasiado espeluznantes, algunos supremamente curiosos que recogen Julio Patán y Alejandro Rosas en este libro que se llama México Bizarros. Por ahora, vea, me trajo este libro aquí Lalo Escoto sobre un familiar de él, sobre un sacerdote santo, así se llama, y es la historia que ya habíamos contado en otro capítulo que ustedes pueden volver a buscar de Más Allá. Ya volvemos después de comerciales, esto está brutal aquí en Más Allá. Regresamos aquí a Más Allá, esta vez hablando de México Bizarro, de esas historias curiosas, misteriosas e interesantes que nos contaban unos escritores mexicanos, precisamente Alejandro Rosas y Julio Patán, a quienes don Esteban Cruz entrevistó. En esta segunda parte vamos a hablar del tema político, porque parece que los presidentes de México creen mucho en las artes oscuras, en el misterio. Entonces, aquí está Esteban Cruz con la segunda parte de esta entrevista. Julio, quisiera volver con algo que me ha dicho Alejandro, que me dejó intrigado.
yo debo decir que ya lo empecé a leer y es buenísimo, pero no he llegado a ese capítulo o a esos capítulos. Hay unas historias que son importantes e impresionantes, según lo que me acaba de decir él, de presidentes de la República Mexicana que eran espiritistas. Sí. ¿Podemos hablar de eso Sí, claro. más a profundidad entre todos aquí, si quiere, Julio? Estas historias las conoce mejor Alejandro, pero el primero de ellos es el padre fundador de la democracia mexicana, que es Francisco I. Madero, ¿no? El hombre que detonó la Revolución Mexicana. Es fidedignamente una de las figuras más cuerdamente democráticas de la historia de México. Yo creo que podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Era un demócrata. Está tan vigente que toda la idea que tenía él democráticamente tiene que ver con la participación del ciudadano en la política. Si los ciudadanos no se mueven, vamos a seguir teniendo estos zánganos corruptos que es nuestra clase política. Entonces él decía, hay que mover a la ciudadanía, pero era espiritista. Era espiritista. Se descubrió después, o se confirmó después, esa sería la expresión más adecuada. Además, él pensaba que hablaba, efectivamente, en las sesiones espiritistas, con figuras muy diversas, ¿verdad? Pero una de ellas era Benito Juárez, que es como el padre gran fundador presidente del siglo XIX. Del siglo XIX mexicano, del liberalismo mexicano. La otra figura es Plutarco Elías Calles. Plutarco fue uno de los políticos más radicales todavía no se llamaba PRI, pero digamos del origen del PRI en Era México. nuestro partido que duró 70 años en el poder, Claro. sin cederlo, sin alternancia, sin nada. Mario Vargas Llosa le llamó en algún momento dado la dictadura perfecta. Exacto. Porque siempre era el mismo presidente que salía del PRI. Cada 6 años se cambiaba, pero era el mismo partido siempre. Exacto. Entonces, este es un poco uno de los padres fundadores. Y era el priismo original tiene un componente muy comecuras, ¿no? Eran muy anticlericales aquel priismo original, ¿no? Y Plutarco era parte de ese, vamos a llamarle priismo original, ¿no? Pero con el tiempo termina su periodo presidencial, ¿verdad? Envejece. Tú eres muy joven, pero déjame decirte, Ojalá es una lo fuera. enfermedad difícil, ¿verdad? Y empieza a ablandarse, ¿no? Entonces empieza a tener problemas de salud y empieza a asistir a sesiones espiritistas, Plutarco Elías Calles. Lo increíble de todo es que Sí. él quiso extirpar la fe de México. Sí, Entonces, en México se llama ese periodo la Guerra Cristera. Católicos contra el Estado, porque el Estado quiso poner una serie de leyes que atentaban contra muchos principios de la Iglesia. La Iglesia se rebela, los sacerdotes asusan al pueblo para que se levanten armas y entonces estalla un conflicto que es Violentísimo. nuestra guerra religiosa. Y eso quería hacer ese presidente. En ese momento no creía en nada, pero cuando le faltan 2, 3 años para morir, estamos hablando casi 20 años después, es cuando empieza a ir a sesiones espiritistas. Pero lo más increíble, porque yo tuve la oportunidad de ir al archivo donde están todas las minutas de las sesiones espiritistas, a donde él iba. Entonces, primero él llegaba y ya empezó a medio a creer, de pronto se enferma y se muere. Lo increíble es que en las minutas regresa como espíritu. Y entonces le decía a los asistentes, y ahí están los documentos donde desde el más allá mandaba mensajes, no me imaginé que el más allá fuera tan maravilloso y estoy contento y qué bueno que enmendé mi vida y creo que este es el camino. O sea, unas cosas rarísimas. Ese es el caso de Calles. Y de Madero, en un círculo espiritista en París, él era espiritista de la rama de Allan Kardec, el padre del espiritismo europeo, el que codifica todas las comunicaciones. Los espíritus le dicen que él es medium escribiente. Entonces Madero lo que hacía era, se ponía en trance y practicaba la escritura automática. Y ahí es donde le mandan mensajes. Ahora, tú lees los mensajes, yo tuve la oportunidad de tenerlos todos, transcribirlos, y realmente no te dicen nada del más allá. O sea, no te dicen, oye, San Pedro tiene su llavero gigante y Cristo tiene su barba y Dios Padre. No, eran como asuntos de orden ético y moral para comportarte en la vida.
Eso me recuerda, no sé, no he llegado hasta allá, si en el libro se habla un poco o si nos pueden hablar un poco de esa figura tan importante en la política espiritista, si se quiere decir así, de México, que fue el niño Fidencio, ¿no? Bueno, claro. Una de las veleidades esotéricas de Plutarco Elías Calles, precisamente, fue con el niño Fidencio. El niño Fidencio es una figura icónica de la cultura popular mexicana, y el tema es que curaba con las manos el niño Fidencio. A ver, se volvió un fenómeno de masas absolutamente brutal. Efectivamente está en el libro la historia del niño Fidencio, ¿no? Pero uno de los momentos de Plutarco, digamos, de eso, de debilidad esotérica, es porque enferma, no me acuerdo de qué enfermó Plutarco. Del estómago. Del estómago. Tenía problemas gástricos. Tenía problemas gástricos. Y parece ser, eso se dice, que se fue con el niño Fidencio a que lo tocara con las manos y lo curara. Es decir, pasó, digamos, del... si se puede decir así, del nivel más popular de la cultura mexicana, porque era una figura popular, pues llegó a escalar hasta las clases altas mexicanas y más o menos informadas, ¿no? Hasta el mismísimo presidente. Claro. Y le decían el niño Fidencio, perdón, porque no tenía pelo, era lampiño o algo así. Exactamente, efectivamente parecía un niño, aunque ya era o sea, no crean que era un niño chiquito, que profeta, no, era un adulto, pero efectivamente, por lo que dices, por lo lampiño y por el rostro, parecía un niño. Oye, pero tú que seguramente tú debes de saber, ¿conoces la historia o esta leyenda del hombre polilla? Claro, el Mothman de Point Pleasant, Virginia. Claro, que además la película con Richard Gere es maravillosa, Sí, el mensajero de la oscuridad. Mothman Prophecies. Sí. Ah, exacto, bueno. Durante la pandemia, y eso yo lo documenté perfecto, tengo una amiga muy querida en Delicias, Chihuahua, uno de los estados de la República. Y entonces, durante la pandemia, nosotros hicimos un spin-off que se llama Pandemia Bizarra. Muchas historias, y si quieres ahorita hablamos porque hay otras cosas macabras. Buscamos historias así de lo que estaba sucediendo en México y en el mundo a nivel de la pandemia. Entonces, una de esas historias, mi amiga Netsi se llama ella, que vive allá en Delicias, me dijo, te tengo una super noticia. Resulta que en los primeros días de la pandemia llegó una polvareda ahí a Delicias, que es muy desértico, mucho frío, mucho calor, climas extremos, y que de pronto dicen que vieron a Mothman, al hombre polilla, en una de las calles principales de Delicias, con los ojos rojos, porque ya ves que pues, es una especie de palomilla, ¿no? Palomita siniestra, pero que siempre auguraba cosas malas, ¿no? Cuando la ves. En este caso apenas empezaba la pandemia, no sabíamos lo que vendría con tanta muerte, pero está documentado, por ahí hay un video donde más o menos se ve, ya ves que los videos cuando, o sea, todos los videos se ven buenísimos, menos los de ovnis, monstruos y eso. Pero está documentado que en Delicias la gente jura y perjura que se apareció el hombre polilla en marzo, abril del 2020 cuando iniciaba la pandemia. Y es que miren, estas historias de México bizarro parecen ir más allá de la realidad. Un presidente de la República que parecía que estaba en estado de trance y escribía algunos mensajes. Eduardo. Sí, se habla mucho de la Revolución Mexicana, allá por 1910, de Francisco I. Madero, que tenía una predilección muy importante por el espiritismo de Allan Kardec, que llegó más o menos en esa época a México, y Francisco I. Madero afirma haber contactado con su hermano fallecido, con su hermano Raúl, quien le daba indicaciones de cómo y qué tenía que hacer para continuar ese proceso político que él tenía y no fallar. Entonces se ha sabido mucho en la historia de México, sobre todo con los presidentes y los políticos de alto rango, que acuden mucho, no solamente al tema del espiritismo, sino al tema de la brujería. Si vamos a Catemaco podemos encontrar infinidad de fotografías de políticos importantes que van y piden sus favores a los brujos o a los chamanes en Catemaco, en Veracruz, que es un lugar ya por excelencia del tema de la brujería en México, y que sin lugar a dudas este tema está alrededor. Ellos tienen consejeros, aparte dentro de lo que es el gobierno, que les indican precisamente qué pasos seguir a nivel energético y qué no. Entonces, efectivamente, con los presidentes de México se ha podido constatar este tipo de encuentros con el espiritismo. Y también hablábamos, por ejemplo, de
todo lo que sucede alrededor del metro Sí. de la Ciudad de México. Parece que fuera un lugar lleno de historias tenebrosas, pero a usted le sucedió una bien particular Sí. y quisiera que la compartiera con nuestros televidentes. Claro que sí, Joana y Esteban. Pues el metro de la Ciudad de México es algo espectacular, es una construcción realmente muy, muy importante, grandiosa, pero que sin lugar a dudas tiene mucho también de lo paranormal. Hay personas que afirman haber visto vampiros, hay personas que afirman ver extraterrestres, reptilianos o hasta una rata gigante, pero en alguna ocasión, resumiendo la experiencia que tuve en ese año, yo tomaba un metro de la colonia Letrán Valle a Tercer Milenio con Jaime Maussan, que más o menos son 3 horas de trayecto, y en alguna ocasión vi una persona sin cabello, de ojos claros, que cada vez que pasábamos por un túnel le daba la luz negra o la luz ultravioleta y él le lastimaba esa luz. Entonces llega un momento en que cuando salimos del túnel, veo esta persona saca la lengua como si fuera una serpiente, como cuando las serpientes están viendo o sintiendo el clima a su alrededor y sacan su lengüita, así esta persona estaba sacando la lengua. Obviamente se dio cuenta que yo lo vi, pero se me perdió entre la gente. Entonces, hay muchas historias. A mí lo que me llama mucho la atención y lo que es preocupante es que entre el año 2015 y 2017 hubo 138 personas desaparecidas en el metro de la Ciudad de México. Los veían entrar en las cámaras de seguridad de las estaciones del metro, pero nunca los vieron salir. Entonces, ¿qué hay en el interior de estos túneles? ¿Qué hay más allá de este tipo de espacios en donde seguramente se ocultan muchos misterios? Bueno, misterios que vamos a seguir ahondando aquí en este especial que estamos haciendo sobre México Bizarro. Y lo que viene es impresionante. Si les gusta Más Allá, si usted nos está viendo, también hay una versión en podcast, se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Usted escribe Los Audios de Cruz Escribiente, escríbalo ya mismo. Y ahí en YouTube se suscribe y ahí tiene estos mismos temas, pero en podcast. Nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Regresamos aquí a Más Allá en esta noche que hablamos de México. Y si ustedes quieren comentar sobre esta entrevista que Esteban Cruz le realizó a los escritores de México Bizarro, pues lo pueden hacer a través de nuestro numeral México Más Allá. Misterios, curiosidades, historias macabras, pero en este bloque don Esteban va a hablar del fenómeno ovni que se desarrolla en México. Yo recuerdo que alguna vez hicimos un programa porque alguien nos escribió sobre unos monstruos que había en Monterrey, que era un hombre volador en uno de los parques de Monterrey y en el metro de Monterrey el niño que llora. O sea, nos enviaron esos videos, esas historias. En México hay muchas historias así. Bueno, y muchas en el metro. Tenemos, bueno, a ver, en el metro hemos tenido historias de ratas gigantes. ¿Te acuerdas de la rata gigante, no? Comencemos por esa. Bueno, esa que creo que además es también una historia universal, porque en Estados Unidos también abundan, ¿no? Historias sobre la rata gigante. Pues hay versiones muy diversas, ¿no? Pero en todos los casos se habla de una rata gigantesca, en algunos de los casos que come seres humanos, la rata gigantesca, e incluso si te metes a las redes, encuentras algunas fotografías. Pero ¿Sí? lo que resulta de esa historia es que haciendo excavaciones para el metro, alguna compostura, de pronto encuentran un cadáver gigante que parecía un roedor. Entonces ahí empezó a surgir la idea de la rata gigante, que decían, no inventes. Y además de esas noticias que se puede estar cayendo el dólar, la economía colapsando, lo que quieras, y todo el mundo está, no manches, la rata gigante. Bueno, Total que empiezan la investigación, pues, la analizan y pues, había sido alguna especie de felino, no gato, sino el típico que tiene en su casa un puma, alguna cosa así, Como los que se había hipopótamos de escapado Escobar, y que sí. se había muerto ahí. Entonces, a partir de ahí se generó la historia de la rata gigante. sí, y tenemos también el cocodrilo gigante. Ah, claro. Eso también tenemos, ¿no? Que también es muy de Estados Unidos. Tengan en cuenta que México tiene una frontera muy extensa con los Gigante. Estados Unidos, ¿no? Y Gigante. son nuestros socios comerciales y demás. Entonces, también está la historia del cocodrilo gigante, que está en el alcantarillado. La versión más aceptada es que un niño, por ejemplo, o un adolescente, compra o le regalan una cría de cocodrilo pequeñita, así, en donde sea,
que en efecto luego las vendían en los mercados y esas cosas. Llega a casa y la madre dice, esto es inadmisible, tal, y la tira al WC, ¿vale? Tira de la cadena y se va con el agua. Entonces se va al alcantarillado y se alimenta de las ratas y ya sabes, todas estas cosas, y se vuelve un cocodrilo gigante. También en México de esas hemos tenido muchísimas. Nos gustan mucho esas historias, ¿eh? Las historias de terror. A ver, esta la sabe mejor Alejandro, pero La Llorona, por ejemplo, La Llorona que viene de la época de la colonia, ¿no? Hay dos historias de La Llorona. Yo no sé si ustedes tienen aquí Llorona. Sí, hace parte. También la tienen en Chile y la tienen en Perú. Bueno, nosotros tenemos dos Lloronas, la que es antes de la llegada de los españoles y la otra que es la de los españoles, de la indígena que se enamora de un español, con el español tiene varios hijos, el español la abandona para casarse y entonces ella, enojada, mata a sus hijos y se mata. Esa es la versión, digamos, española en México. Pero es más interesante la otra porque dicen que unos años antes de que llegaran los españoles, gobernaba el emperador Moctezuma Tenochtitlan, lo que hoy es la Ciudad de México, ahí estaba México Tenochtitlan. Y entonces el emperador Moctezuma empezó a tener una serie de sueños que hoy se llaman presagios funestos. Entonces eran como pesadillas, de pronto, por ejemplo, decía que veía un rayo, pero que no se escuchaba el trueno. O que de pronto el lago alrededor del que rodeaba Tenochtitlán subía a 2 grados la temperatura, o que habían encontrado un ave muy rara que tenía una especie de espejo en la cabeza y que se veían unas naves que ellos creían que eran como templos flotantes, que eran barcos. Pero entre los presagios funestos había uno donde decía el propio Moctezuma, el emperador, que durante las noches se escuchaba un grito de una mujer que gritaba: ¡ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos? Como anunciando el fin de la era prehispánica y la llegada de los españoles. Entonces, por eso te digo que en México tenemos la Llorona que recorría las calles de Tenochtitlán y que seguramente le erizaba la piel a muchos, y la otra ya de la época colonial. Pero lo increíble ahora en la pandemia, esa es otra historia muy buena de pandemia bizarra. Un presidente municipal, no sé si de uno de los estados del norte, un alcalde, decidió grabar el grito de la Llorona. Entonces grabó el ¡ay, mis hijos!, que era terrible, ¿no? De una mujer llorando, sollozando. Y lo ponía en las noches en altavoces en el pueblo para evitar que los chavos salieran porque era la pandemia y tenían que estar en confinamiento. Entonces iba ahí la camioneta del alcalde con el ¡ay, mis hijos!, por todo el pueblo. Pero imagínate, todo oscuro, en silencio, y de pronto se escuchaba el grito. Eso es muy bizarro. Bastante curiosas estas historias que nos contaban los autores de México Bizarro, Alejandro Rosas y Julio Patán. ¿Qué decir, Eduardo, de estos mitos y leyendas que parecen también trascender un poco las fronteras, pero que dependiendo de este país, pues también hay una interpretación diferente, como en este caso La Llorona, que ellos nos comentaban aquí? El fenómeno de La Llorona, Johanna y Esteban, es algo muy interesante porque si bien la leyenda principal se origina en México, también es sabido que se escucha este fenómeno en diferentes partes de Latinoamérica. Hay testimonios en Chile, en Argentina, en Ecuador, desde luego en Colombia y en México, pero la leyenda principal surge de la época de la conquista, ¿sí? Cuando había una mujer de nombre La Malinche, que se enamora de uno de estos conquistadores españoles, llega a tener un par de hijos con él, pero por la diferencia de clases sociales que no había en ese momento, deciden pues que no se podían casar, lo cual a ella le trajo mucha tristeza. Se dice que ahogó a sus hijos en algún río, que ahora se sabe que fue dentro de los canales que se encuentran en Xochimilco, en la Ciudad de México, y es por ello que la Llorona se aparece en lugares en donde hay agua en abundancia. Se sabe también, dentro de las leyendas, es que cuando tú la escuchas de lejos es porque ella ya está muy cerca de ti, y viceversa, si la escuchas de cerca es porque ella ya se va alejando. Pero el grito de ella no es como ¡ay, mis hijos!, solamente es un lamento que se llega a escuchar, pero que sí se da en todas partes de México. Entonces es un fenómeno muy interesante porque se han encontrado este tipo de historias
en los conquistadores españoles que dejaron escritos en donde se ha podido constatar la existencia de la Malinche y de la Llorona. Bueno, señores, una historia increíble. Gracias a Lalo Escoto por estar con nosotros hoy acá. Estoy muy contento porque él comparte nuevamente aquí el CD Más Allá. Después de comerciales vamos a hablar de algo más, ahora sí, de estos extraños objetos voladores que aparecieron en Ciudad de México. Prepárense, porque esto es increíble. Ya volvemos en Más Allá. Monumentos ovnis, algunas iglesias dedicadas a la Santa Muerte. En este último bloque de entrevista, Esteban Cruz va a hablar sobre estas historias con los escritores de México Bizarro. Y bueno, hablando de estos temas, en su libro también se habla de alienígenas y de ovnis, Julio. Bueno, no solo en este libro, hemos hecho varios libros más o menos en esta tesitura. En el volumen 2, México Bizarro 2, hablamos de algunos de los monumentos más feos de México. México tiene monumentos extraordinariamente feos y raros. Y uno de ellos fue un monumento al ovni. Ya lo quitaron, pero tuvimos un monumento al ovni. Aparecían platillos voladores convertidos en estatua. Esto lo comento para que veas el grado de afición, fe, etcétera, que tenemos los mexicanos por los ovnis. Hay una figura que tú conoces, muy popular en México, en la televisión, también ahora en las redes sociales, que es Jaime Maussan. Que es fan de Joana Arenas. Cada vez que Joana Arenas pone algo, él la retuitea. Un saludo, Jaime, que ya ha estado con nosotros. Un abrazo a Jaime Maussan. Yo sí te admiro, Jaime. Sí. He ido a tus conferencias. Es lo máximo Jaime Maussan, ¿no? Y es el gran ufólogo mexicano. Tiene una cantidad de seguidores brutales. Pues fíjate, ahorita que decía de ese monumento lo pusieron en Tampico. Tampico es una ciudad costera del Golfo de México y dicen ahí la propia gente de Tampico que ahí debe haber o han aterrizado ovnis porque nunca, por todos los huracanes que hay en el Golfo y que han acabado con Nueva Orleans y Houston y Veracruz y todo, nunca pasa nada ahí en Tampico. Porque están protegidos por los ovnis. Exactamente, entonces son tienen la ovnis creencia buenos. y te lo dicen. Y había un monumento a los ovnis. Busquen Tampico ovnis y ahí les va a aparecer toda la historia de lo que la gente dice de Tampico. Luego tenemos otra, bueno, obviamente todas las culturas prehispánicas mexicanas, sobre todo los mayas, se asocia algo con extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, el famoso astronauta de Palenque. Palenque es fue una de las grandes ciudades mayas, tiene unos templos maravillosos y en el templo de las inscripciones encontraron la tumba de un gobernante que se llamó Pacal. Entonces la lápida de Pacal parece que él está sentado como se sentaría un cosmonauta y que todo lo demás son los controles. Entonces hay toda una versión le llaman el astronauta de Palenque. Esa es una, ¿no? Y también está muy documentada. Obviamente los arqueólogos dicen que no, que son jeroglíficos normales, que no hay nada que ver, pero hay toda una corriente de que sí es el astronauta de Palenque. La ufología maya. No, claro, la ufología maya desde luego. Claro. Y la otra es, en la campaña presidencial del 2000, después de, hace ratito comentamos tuvimos un partido único durante 70 años, en el 2000 parece que la sociedad reaccionamos, los ciudadanos, empieza toda la campaña presidencial, el partido de oposición parecía ganar, y el gran publicista de la campaña de Vicente Fox, que fue el presidente que derrotó al PRI, al partido único, se llama Santiago Pando, y él decía que se acercó a la campaña de ese candidato, de Vicente Fox, porque tuvo sueños donde los mayas galácticos, vete a saber quiénes son, que se le metieron en la cabeza y le dijeron, tienes que hacer esto porque es una misión. Y entonces fue así como él se metió de publicista de la campaña de él, y era un gran publicista. Con gran éxito, ¿eh? O sea, tuvo 3 o 4 momentos en la campaña con frases que revolucionó todo, pero él dice que si no le hubieran dicho los mayas galácticos que además ese triunfo era el cambio de siglo, todo lo que significaba, iba a cambiar México, todo, y entonces él siempre dijo que le habían hablado los mayas galácticos y que se habían comunicado vía telepática.
Busquen mayas galácticos. Sí. Increíble. Bueno, ya estamos llegando al final, pero quiero decirles a ustedes, si nos puede cada uno, Julio y Alejandro, contar cuál es la historia más extraña que hay en su libro México Bizarro o en sus otros libros para que ustedes vayan y lo compren. Si están en México y son mexicanos porque ven más allá, búsquenlo allá también, están en su tierra. Julio, cuéntanos, ¿cuál es para usted la historia que paga el libro? Yo creo que, aparte de la paca, que a mí me parece sensacional, yo iría por los narcosatánicos. Y esa es totalmente real, ¿eh? Pues una banda del narcotráfico mexicano, del crimen organizado, que efectivamente practicaban sacrificios humanos, se comían pedazos de las personas sacrificadas, usaban huesos como collares y etcétera, 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 con base en los principios de la santería, porque el líder, Constanzo, era cubano y hijo de una conocida santera en aquel país. Terminó la historia de los narcosatánicos, como se les llama, en una masacre, los machacó la policía. Es decir, es una historia de nota roja, pero es una historia de nota roja conectada con este tipo de creencias. Es increíble. O sea, Adolfo de Jesús Constanzo, que murió al final en Ciudad de México. En Ciudad Claro, de México. y que además le pidió a uno de sus lugartenientes que le metiera un tiro. Sí. No cayó abatido por la policía, sino le dijo a uno de sus hombres, mátame. Y tenía tal influencia sobre sus hombres que su lugarteniente lo mata y luego el lugarteniente Se suicida. Se suicida. Y para despistar a la policía, desde el departamento donde los tenían sitiados, empezó a arrojar por la ventana dólares. Entonces, eso hacía que la gente se acercara. Se acercara, claro. No, es todo un caso, bueno, está muy documentado en muchos lugares. Pero hay historias. A mí, yo me quedo con la de la Santa Muerte. Yo creo que cuando menos unos 20 años empezó un culto por la Santa Muerte. Un culto que no está, desde luego, reconocido ni de chiste por la Iglesia Católica ni ninguna iglesia. Es un culto pagano, digamos, al que le rezan mucho, sobre todo los delincuentes. Y entonces, fíjate que fue el gran santuario de la Santa Muerte. Se encuentra en uno de los barrios más bravos de México. Y más antiguos. Y más antiguos que es Tepito. Durante toda la pandemia estuvo abierto siempre. Entonces la gente que quería poder ir a ver, hay peregrinaciones y todo. Y entonces un día llegó un gringo a predicar lo contrario. Un gringo, no sé si te acuerdas, si tú eres muy cinéfilo, en Duro de Matar 3, cuando John McClane al principio le ponen fucking niggers o alguna cosa Y lo así meten de a un gueto. malditos negros y lo meten en el gueto principal de Nueva York, que es, En el Bronx. en el Bronx. ¿Se das cuenta? Este güey llegó, era un gringo así como medio loco, yo creo que se había fumado hasta el bajo alfombra. Sí. Y entonces llegó a decir, no crean en la Santa Muerte, crean en la palabra de Cristo, la redención. Y se metió caminando por hasta que alguien de la Santa Muerte dijo, ¿sabes qué? Vete, porque si no ahorita van a sacar sus pistolas y te van a matar. La libró. Viene, ese me parece que viene en Pandemia Bizarra. Pero el culto a la Santa Muerte está ahí y tú puedes comprar tu escultura grande, chica, puedes llevar ofrendas al altar de la Santa Muerte, que está abierto las 24 horas, los 365 días del año en Tepito. Bueno, historias increíbles. Llegamos al final de este programa especial de Más Allá con México Bizarro, con Julio Patán y Alejandro Rosas. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo pueden buscarte? ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales? Estoy sobre todo en Twitter, @juliopatán09. Luego me pueden leer ahí en la prensa mexicana, que soy columnista. Y en Facebook de vez en cuando. Y Alejandro, ¿cómo te buscan a ti? En Twitter, ahí es donde más estoy, @ARR1910. Pero si quieren saber de estas historias, tenemos 4 libros, ¿no? Sí, tenemos México Bizarro 1, que es el que tienes, México Bizarro 2, Pandemia Bizarra, y uno ya más para México, que es Morenadas, que es como la definición de lo bizarro que ha hecho el gobierno actual. Pero los otros 3 traen historias fantásticas de ovnis, de aparecidos, de cadáveres, de cuerpos, más las historias absurdas de la política que es hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias. Aquí está, México Bizarro. Gracias a ustedes dos y nos vemos. Gracias.
Bueno, una entrevista espectacular de nuestro director Esteban Cruz a estos autores de México Bizarro. Lalo, para finalizar, la conclusión de todas estas historias tan curiosas de su país. Pues bien interesante, sobre todo destacar que, por ejemplo, la actividad OVNI en México pues se está incrementando cada día más, no solamente en el área de Tampico, Tamaulipas, en donde se dice hay una ciudad intraoceánica llamada Amupac, y que desde 1966 las personas habitantes del lugar dicen que los extraterrestres los custodian, sino también la actividad que está presentando el Popocatépetl, y que cada vez que hay una actividad volcánica se abre un portal dimensional y aparecen los ovnis ahí. Entonces creo que los misterios de México van a seguir apareciendo con el transcurrir de los años, y afortunadamente vamos a tener, yo creo que más México Bizarro para rato, ¿no? Y podernos entretener y conocer todos estos sucesos extraños que suceden no solamente en mi país, sino en todas partes del mundo. Don Esteban, llegamos al final de este capítulo de Más Allá. Antes de eso quiero preguntarle, Lalo, ¿dónde lo consiguen a usted? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo lo buscan? Gracias, Esteban. Me pueden encontrar a través de mi cuenta en Instagram, @Lalo_Escoto, en mi canal de YouTube, Eduardo Escoto Testigo Paranormal, y desde luego mi número de WhatsApp. Si usted tiene alguna evidencia paranormal que quiera compartir con un servidor, en el +57 318 697 3831, y vamos a compartirlas desde luego aquí con Más Allá. Gracias, Lalo, de verdad, de todo corazón. Gracias, Joana, por estar con nosotros esta noche. A ustedes que están allá, solo quiero decirles que queremos hacer siempre programas para toda nuestra audiencia, y gran parte de nuestra audiencia es mexicana. Si usted es mexicano, lo queremos mucho. Y no olvide que por más lejos que andemos, siempre habrá más allá. Nos vemos. Quieto. ¿Existe vida después de la muerte o somos simplemente un cuerpo que se degrada y nos enfrentamos a la nada, a la no existencia? Algunas personas creen que volvemos a nacer, la reencarnación, y algunos creen recordar sus vidas pasadas. Observen esta imagen. Lo que usted está viendo es la foto de un niño del cual vamos a hablar hoy, que dice que recordó haber sido un piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Lo más sorprendente es que conocía datos que nadie más conocía y fueron revelados años después. Un caso increíble, como muchos otros más, que vamos a ver a continuación aquí en Más Allá. Así que quédese hasta el final, hasta el final, hasta el final. Alejandro Bernal. Marco Roballo. La reencarnación. Desde que comenzamos este programa con Joana, hace ya mucho tiempo, hace ya casi 7 años, todos los días me escribían, ¿cuándo van a hacer un programa de reencarnación? ¿Cuándo? Porque es una idea fabulosa, la posibilidad de que hayamos vivido otras vidas, la posibilidad de que hayamos estado en otros tiempos, que tengamos memorias y que nuestra alma sea eterna. Lo creen los budistas, lo creen los hinduistas, y aquí vamos a ver casos sorprendentes con 2 invitados increíbles, ¿verdad, Joana? Don Esteban Cruz, así es, y es muy interesante esto porque es una perspectiva diferente. Nunca hemos tocado este programa y lo vamos a hacer con 2 personas que conocen muchísimo de este tema y de estos casos, y con un nuevo invitado, señor, que usted trajo aquí a es un escritor impresionante, lo conocen en Estados Unidos, lo conocen, viaja por todo el mundo, escribió un libro que se llama Piel de Ébano, que ha ganado una gran cantidad de premios, pero además ha estudiado e investigado la reencarnación técnicamente. Él es ingeniero, estamos con él, el maestro Marco
Marco Roballo. Marco, gracias por estar acá. Esteban, un gusto estar acá, estar de nuevo en mi país y de poder compartir estas charlas tan amenas, tan literarias de alguna manera. Sí, usted ha escrito, aparte de investigar el fenómeno de la reencarnación y de buscar esas respuestas que nos va a contar más adelante, escribió un libro que se llama Transmigración, que es este libro que les voy a mostrar, en donde toca un poco este tema y bueno, gracias por estar aquí, maestro. No, un gusto, un gusto. Alejandro Bernal, periodista, lo escuchan en Caracol Radio, tiene su propio canal que se llama Mandrágora Misterio y además es una biblia ambulante de fechas y de datos. Hoy nos va a tener completamente ahí al límite porque yo sé que usted se conoce estos casos de memoria. Muchas gracias, Esteban, un saludo para ti, para Marco, para Joana, para todos los espectadores, la gran audiencia de Más Allá, y en esta oportunidad hablando sobre la reencarnación, también una de esas temáticas que siempre están preguntando en redes sociales, en YouTube, y en esta oportunidad un dossier imperdible para todas las personas que son fanáticas de este tópico en específico en el ámbito del misterio. Y bueno, señores, comencemos de una vez. La reencarnación, una creencia que está en muchas culturas, una creencia que está todavía viva alrededor del mundo. Observen esto. ¿Existe algo después de la muerte? Al fallecer, ¿nos hundimos en el eterno vacío de la no existencia o hay algo más? Durante siglos, millones de personas han creído en la posibilidad de que regresemos bajo la forma de otros seres vivos e incluso de personas, la doctrina de la reencarnación. Budistas e hindúes consideran que somos almas condenadas a morir y renacer hasta que podamos fundirnos con la divinidad. Creencias que han inspirado películas como La razón de estar contigo de 2017, que cuenta la historia de la reencarnación de un perro que se conecta emocionalmente con sus dueños. Lejos de la ficción, existen casos de personas que aseguran recordar vidas pasadas que desafían toda lógica, como el extraño caso de Luke Ruhelman, un niño que asegura haber sido una persona que falleció en un incendio en Chicago. Historias sorprendentes que analizaremos solo aquí, en Más Allá. La reencarnación existe, para algunos sí, para otros no, pero yo sí quisiera preguntarle a nuestro nuevo invitado de hoy, Marco Roballo, ¿por qué le llama la atención este tema y dentro de toda su investigación para escribir este libro y todo lo que ha podido estudiar acerca de este tema, qué es lo que más destaca en este asunto? Bueno, yo creo que inicialmente sería bueno poner en contexto cómo es que aparece este tema en mi vida. Por allá en los años 70, a finales de los años 70, vi un programa de televisión en el cual se hablaba de una persona que había sido, o le habían practicado una regresión y había descubierto algunos elementos que parecía que como que no concatenaban con la realidad. A raíz de eso me veo sumergido en unos libros de Brian Weiss, entre ellos uno que se llamaba Muchas vidas, muchos sabios, y ahí es donde hay una apuesta a si en realidad existe o no vida más allá de la muerte. Cuando encuentro las historias que narra este psiquiatra norteamericano, veo que él hace una semblanza de uno de sus protagonistas, que es una mujer a la cual le practica una regresión, y en el momento en que hace esta regresión hipnótica descubre en ella algunos estadios que son un poco perturbadores, sobre todo cuando ella comienza a hablarle de unos siglos anteriores. Esto me hizo a mí recapacitar sobre si en realidad puede hallarse algo que nosotros desconocemos. Al final del libro, él reseña cómo se puede hacer una regresión hipnótica. Pues curiosamente, lo que dice él es que uno debe buscar una persona que se preste para servir, digamos, como conejillo de indias, y a la única persona que tenía yo a mi lado en ese momento, que era como un domingo como a las 11 de la noche, era mi esposa, que dormía profundamente. Y bueno, vamos a preguntarle a mi esposa a ver si ella lo puede hacer. Quería
saber, no solamente por curiosidad, sino también por ampliar ese tema, qué tan cierto era. Y pues le platiqué a mi esposa y ella dijo que sí, que lo íbamos a hacer, y ahí es donde nace de pronto ese descubrimiento. ¡Wow! ¡Qué historia tan fabulosa! Sí, Alejandro, es que hay una conexión. Ya nos va a contar qué descubrió con su esposa, Claro. porque eso le va a interesar. Bueno, Alejandro, esto de la reencarnación, por un lado tenemos a las religiones del mundo que la creen, Sí. que son los budistas, las religiones vedaicas, los hinduistas. Sí. Pero por el otro lado, hay científicos como Brian Wells, que tiene una formación científica, que dicen que han podido hacer que personas recuerden sus vidas pasadas, como acabamos de escuchar. Hay algo muy interesante sobre lo que dices, Esteban, y es que cada vez hay más hombres de ciencia que se han realmente interesado por esta temática, no solamente por ese tipo de información que revelan los pacientes en sesiones de hipnosis, sino cómo estos testimonios se concatenan con muchas de estas creencias que tienen origen en Oriente, estas religiones dármicas que hablan sobre cómo nuestras vidas harían parte de un ciclo continuo, de una rueda eterna de muerte y de renacimiento. De hecho, dentro del hinduismo se habla de algo que a mí me parece muy interesante dentro de este tema de la reencarnación, Esteban, y es del Atman, una especie de cuerpo etérico, una sustancia muy cercana al alma que es la que tendría la capacidad de adquirir un nuevo cuerpo en un nuevo ciclo. Así que es bastante interesante toda esta temática, Esteban. Maestro Marco, no puedo dejar esto. ¿Cómo fue ese ejercicio y qué le dijo su esposa? Bueno, pues cuando intentamos hacerlo la primera vez, ya después de que lo había practicado en la soledad de mi casa, ya me adentré en este tema con ella. Lo hicimos un día en que estábamos solos en casa, pero la primera vez fue un fracaso porque me dio bastante temor. Sobre todo cuando la llevo a un estado donde ella hace un sonido gutural cuando ya llego contando en regresión de 10 a 0, y cuando digo 0, ella hace un sonido gutural que a mí me asustó. Yo creí que le había causado algún daño, alguna cosa. Entonces la devolví y en ese momento suspendí y dije, no volvemos a hacer esto porque de pronto nos estamos metiendo en un campo que no nos está permitido, que no está legado. Más sin embargo, esta renuencia duró no más allá de 2 semanas. A las 2 semanas volvimos a intentarlo y pude llegar a esa situación. ¿Qué era lo que queríamos plantear en ese momento? Mi esposa sufría de un temor bastante fuerte hacia lo que eran los carros. Ella, al pasar una avenida, le causaba mucho temor. Por tanto, yo quise llevarla a ese momento. Ella tenía temor porque ella había tenido un accidente siendo muy joven, iba con su hermano menor y fueron atropellados por un vehículo. Cuando yo la hago llegar a ese momento, ella me narra todo con fiel detalle, al punto que me llamó la atención que me pudo dar el número de la placa del vehículo con la que fue atropellada, del vehículo que la atropelló. Cuando le digo que vaya un poco más atrás a ver si había algo más, ella me describe una situación en la que dice, sí, voy manejando un carro. Ella no manejaba carros en esa época todavía, dice que iba manejando un carro y que iba colina abajo. Entonces le pregunté, ¿cómo vas vestida? Y me narra que va vestida con un uniforme de un militar de los Estados Unidos que traía un gorro azul y que llevaba barba. La cuestión al final es que se estrella contra un árbol grande y muere. Cuando yo la traigo de regreso, pues el shock no era solamente mío, sino también de ella, porque no comprendíamos qué había sucedido. Duramos como media hora en silencio tratando de analizar toda esta situación. Joana, Esteban, Alejandro, si me lo hubiese planteado cualquier otra persona, yo podría creer que me estaba mintiendo o estaba diciéndome alguna cosa o diciéndome cosas que yo quería escuchar, pero venía un relato de mi esposa, era mi esposa la que me estaba contando. Entonces descubrí que sí había algo y entonces comencé a indagar en el tema más profundamente. No, yo estoy asombrada con esta historia, Esteban, y quiero saber más. Pero Alejandro, es muy habitual lo que nos contaba Marco y es hacer regresiones para de alguna manera determinar por qué tenemos temores, por qué tenemos fobias, y en ese tipo de situaciones es donde nos damos cuenta que hemos vivido situaciones, que hemos podido estar en otras vidas.
Sí, sobre lo que tú mencionas, Joana, hay algunos expertos que denominan que muchas de estas fobias o traumas que ya tiene incorporada una persona, algunos de ellos sin una explicación convencional, podrían atribuirse a una vivencia, a un hecho trágico que han vivido en una vida previa y que este temor es traído nuevamente en este plano o en la actualidad, en una nueva vida, como una especie de temor irracional que hace que las personas tengan cierto tipo de fobias, una predisposición negativa a vivir ciertas circunstancias. Por ejemplo, dentro de los casos que yo investigaba, leía el caso de una mujer polaca quien tras una regresión hipnótica siempre le había tenido mucho miedo al agua, a nadar, de hecho nunca había tomado un curso al respecto. Cuando le sometieron a una regresión hipnótica, esta mujer recordó que en una vida anterior había fallecido ahogada y que de ahí provenía este temor. Hay un montón de casos alrededor del mundo, cada vez son más comunes, sobre todo las narraciones de niños, ¿no? Sí. Y de alguna manera estos casos lo que nos muestran hasta cierto punto es que ese tipo de creencia en la posibilidad de que exista vida después de la muerte y que se vuelva a nacer sigue viva en Occidente, en Oriente, en Asia, en Estados Unidos, en todos los lugares del mundo. Maestro, usted ha investigado más casos, aparte de lo que usted ha experimentado. Usted es una persona muy inquieta, investiga muchos casos. Sí, pues básicamente a raíz de lo que descubrí con mi esposa, quise adentrarme un poco más en el tema y comienzo a investigar, así como lo hace Alejandro, comencé a investigar los casos que estaban documentados. Y son miles de casos, sí, sobre todo en la India. Hay demasiados casos donde se vivencia todo este tipo de situaciones. Uno de los casos me llegó incluso de aquí de Colombia, de una persona que me comentaba que su esposo se estaba bañando con su hijo y cuando se estaba bañando el hijo va y le dice: papá, yo disfruto mucho esto y lo disfruto tanto como lo disfrutaba con mis hijos. Cuando él lo mira, él se sintió temor de su hijo al punto que lo rechazó un poco. Dice: ¿de qué me estás hablando? Dice: yo me bañaba con mis dos hijos así como tú lo estás haciendo conmigo. Y comienza a escribirle una situación y le dice que su esposa había caído por un barranco cerca de Villa de Leyva y comienza a darle unos datos impresionantes. Nadie los tenía, nadie sabía de que el niño podía saber eso a la edad de 3 años, 4 años. Entonces comienzo a recopilar todo este tipo de situaciones y me encontré en caso, digamos, de una niña en la India que le aseguraba a sus padres que ella vivía en una aldea lejana y le daba toda la forma de cómo poder llegar allá. Y la niña había caído, no sé si Alejandro de pronto recuerda, es un caso muy particular que sucedió en la India, una niña que cae dentro de una alberca y se ahoga ahí. Y que ella llega a la casa y describe toda la situación, conoce la casa a la perfección y pues eso trajo un traumatismo en las dos familias porque no se sabía cuál de las dos familias era la familia real de la niña en ese momento. Casos realmente impresionantes que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa. Ya esto es un abrebocas con todo lo que nos ha contado aquí Marco, que además tiene muchos otros libros como este, Piel de Ébano, una novela que está escrita por nuestro invitado principal de hoy, que hace parte de la editorial Planeta. Ustedes quédense ahí conectados porque las historias que vienen a continuación realmente los van a dejar impactados. Y continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la reencarnación, de la posibilidad de volver a vivir, de volver a nacer. Son muchas las religiones del mundo, son muchas las personas que tienen esta creencia. A propósito, me llegó este libro de la editorial Urano que se llama Vidas Pasadas, Tierras Ancestrales y Otros Mundos. Gracias a la editorial Urano. Si les está gustando este tema, por favor, denos like, ya mismo, denos like. Compártalo con todas las personas que les guste el misterio, somos una gran familia. Y además de eso, si ustedes quieren escuchar esto en podcast, hay un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Escriba en YouTube, Los Audios de Cruz Escribiente. Se suscribe, es gratis y ahí hay cantidad de historias. Por ahora veamos un caso que para mí es extraordinario. El caso de James Leininger es uno de los más impresionantes de la historia.
Todo comenzó a inicios de los años 90, cuando el niño empezó a tener pesadillas diarias en las que se despertaba gritando: "El avión se estrella en llamas, no puedo salir". Ante lo repetitivo de sus sueños, sus padres le pidieron al menor que contara más sobre sus pesadillas. James explicó que eran recuerdos de su vida pasada, en la que veía cómo su avión era derribado por los japoneses. Lo asombroso de su relato fue que dio datos específicos de su aeronave y que había descendido de un barco llamado Natoma. Para sorpresa de su padre, quien decidió investigar estos nombres, descubrió que sí existió un portaaviones llamado US Natoma Bay durante la Segunda Guerra Mundial. Tras posteriores conversaciones con el menor, reveló un nuevo nombre: Jack Larsen, quien habría sido su piloto de combate. Estuvo en esa embarcación y vivía en Arkansas. El padre de James no dudó en visitar a Jack y este le reveló que el único piloto de la tripulación declarado desaparecido fue un joven de 21 años llamado James E. Hudson Jr. ¿Recuerdos de vidas pasadas, coincidencias o un fraude planificado? En Más Allá, el misterio está servido. Este caso es muy interesante porque hay muchos datos que llevan precisamente a dar con una persona que asegura que efectivamente alguien había muerto en esa batalla y que tenía muchas coincidencias con lo que decía este niño. Sí. El papá, la familia se dedica a hacer una investigación exhaustiva, llegan hasta ese punto, hay una cantidad de coincidencias. Para muchos es un fraude y dicen: no, esta gente se inventó esto. Pero Alejandro, ¿qué hay detrás de toda esta historia? Y además, ¿cómo puede uno generar un fraude cuando tantas personas coinciden en los datos que este padre recopiló? A mí particularmente este caso de James Leininger me parece impresionante porque hay una gran cantidad de datos que han sido corroborados no solo por la familia del niño, sino por investigadores. Hoy en día James ya es un hombre de 26 años. Y comentaba que no solamente a los 2 años tenía una gran cantidad de pesadillas, donde un niño, imagínense 2 años, imaginándose en una situación bélica de guerra. Resulta que este niño comienza a tener más información y a recordar más detalles de esa vida previa cuando su familia lo lleva a un museo, una exhibición de aviadores en Texas, en donde había una importante muestra de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Según la familia, cuando James observa esto, el niño comienza a tener como un flashback, a recordar un montón de detalles bastante interesantes. Y tal y como lo decía la nota, yo creo que el dato más impresionante de esto es cuando dice Natoma. Él recuerda una palabra, Natoma. El USS Natoma Bay fue un destructor norteamericano que hizo parte de la Guerra del Pacífico en 1943. Participó en batallas en Filipinas, en otras islas del Pacífico Sur. Es decir, fue un portaaviones, un destructor que hizo parte de algunas batallas realmente muy cruentas. Y cuando la familia comienza a contrastar datos sobre la tripulación, sobre los detalles que un niño de 2 años les comentaba, quedaron realmente estupefactos. Pero para mí lo más sorprendente de esto, Joana, es que en algún momento cuando están investigando a James, le dice: ¿qué sentiste cuando moriste? O sea, ¿tienes algún recuerdo, algún vestigio, alguna sensación cuando falleciste en una batalla? Y él dice: sí, recuerdo a 3 compañeros y ellos 3 me saludaron desde el cielo, dando detalles específicos de sus nombres, de sus apariencias, con datos que fueron posteriormente contrastados por su familia y los investigadores. Bueno, realmente ese caso para mí es sorprendente, maestro Marco, y es uno de los, se los había colocado al comienzo, en esa foto, les dije: vean esta foto porque lo vamos a desarrollar. Pero maestro, usted para este libro, Transmigración, también investigó, porque es una persona muy seria, usted investiga los temas a fondo porque es un escritor de novela histórica, y para escribir novela histórica hay que leer historia, y para este tema también. ¿Qué piensa de este caso y de lo que usted alcanza a ver
He visto otros casos que también están documentados que son muy similares, en los cuales, digamos, hay un caso que quizá Alejandro lo recuerde, es el de un niño que entra a un supermercado y dice, aquí me mataron, que es el caso de un policía. Sí. ¿Sí lo recuerdas? Sí. Sí, ese caso a uno pues le hiela la sangre, sobre todo cuando uno se da cuenta de que él recuerda todos los elementos de lo que sucedieron allá. Específicos. No sé en qué lado, en qué parte de los Estados Unidos fue, pero es un caso muy sonado. Entonces, son demasiados casos como para obviarlos, como para decir, aquí no pasa nada. Yo creo que sí hay algo y sería bueno que no solamente, aparte de que están documentados, los pudiéramos dejar ahí, sino que también trascendiéramos en ellos y tratáramos de encontrar cuál es el hilo conductor entre todo esto. Si es real que esto existe, ¿por qué de pronto no se investiga más a fondo y podemos entender un poco más la realidad de nosotros? Yo escribí otro libro, a la par con este no está acá, se llama El hombre en el espejo. Es otro caso que yo quise llevar un poco más adelante, es qué pasa, qué hay más allá de la vida. O sea, no hablando de vidas pasadas, sino qué pasa cuando nosotros nos desprendemos, cuando dejamos esta vida material. Cuando comencé a escribirlo, comencé a documentar y quería encontrar qué sucede más allá de esto que les comento. Cuando lo comencé a escribir y lo diagramé, lo puse en escaleta y comencé a desarrollarlo, me di cuenta que mi padre tenía mucho temor de dejar este mundo. Claro, mucha gente le teme a la muerte, pero yo le mostraba a él de que no había tal tema de la muerte, sino que esto era un desprendimiento y que ahí realmente es cuando uno nace, no cuando uno muere. Se lo planteaba hacia mi papá, pero pues no estaba preparado para lo que él hizo. Él confió tanto en todo lo que se estaba planteando que en determinado momento sufría el corazón, suspendió las pastillas del corazón porque creyó en lo que se estaba planteando. Yo lo planteo con la historia de una pareja, un hombre y una mujer, que tiene una vida donde él es muy fuerte, que es demasiado, digamos, obsesivo con el amor de su esposa, hasta que ella tiene un accidente y cae en coma. En el momento que cae en coma, él llega allá y dice, no, yo te debo muchas cosas por todo lo que hice, por todo lo mal que te traté. Y si tú llegas a fallar, si tú llegas a morir, le dice a ella estando en coma, yo quiero irme contigo. Y comienza a buscar todos los métodos que pueden existir de suicidio para irse con ella, pero desafortunadamente para él todos le causan temor, le teme las alturas, no puede ver la sangre, pero cualquier cantidad de cosas así. Y busca un medio para ser asistido. Hay métodos de asistido, sobre todo en Suecia, donde si uno quiere quitarse la vida, uno puede ir allá y allá lo tratan y lo pueden hacer. Sin embargo, como él no tiene una enfermedad terminal, no le pueden practicar esa eutanasia y él se ve en la triste realidad de que algo tiene que hacer. Para su fortuna, alguien le recomienda a un médico que está un poquitico más allá de los límites éticos y él le dice, ok, si tú quieres fallecer, entonces vamos a hacer una cosa. Hay un método que es el método de Kirlian que alguien descubrió, que es ese desprendimiento etéreo que hay del cuerpo, que alguien pudo documentar que parece que hay un ectoplasma que sale del cuerpo y dicen que muy posiblemente es el desprendimiento del alma en el plano físico. El médico dice, yo me sueño mucho con mi hijo, él murió hace unos años y yo quiero descubrir si en realidad hay algo más allá después de la muerte. Y busca una persona que quiera ir y volver. Él le dice, yo te puedo causar la muerte en el mismo momento en que tu esposa desaparezca, en que vaya perdiendo todo sus signos vitales, te voy a programar la muerte con un teaser y en ese momento tú tienes 4 minutos y medio para investigar todo lo que quieras investigar. Vas a estar en el mismo plano y tienes esos 4 minutos y medio. Para los 4 minutos y medio yo te voy a traer de regreso. Y lo que me vas a hacer es traerme la información que está más allá. Y ahí comienza a desarrollarse toda la temática de este libro del hombre del espejo que lo conocen mucho. Maestro, ya nos toca irnos a comerciales, pero Joana nos va a presentar unos libros suyos para que la gente los conozca, pero aparte de eso, yo sé que usted ha intentado también hacer una regresión. Eso nos lo va a contar después de comerciales. Yo también tengo esa pregunta. Pero bueno, aquí les recomendamos los otros libros de Marco Terroballo, que es Aleluya. Habla de una historia de brujería y hechicería. Y por aquí también el siguiente libro, A la Casa del Galeón San José. Así que todos estos libros los pueden conseguir en cualquier librería del país, también en las plataformas digitales como Busca Libre. Así que vayan y lo buscan porque las historias de este señor están muy interesantes.
Un saludo a todos los que nos ven en Texas, en Estados Unidos. Allá vive el maestro, para que lo busquen, en Texas. Saludo a los de México que están por allá. Saludo a los hondureños, a los catrachos, a los nicas. Saludo a toda la gente. El otro día me estaban escribiendo de San Luis Potosí, en México. Un saludo grandísimo a todos ustedes. Hay un caso que siempre me ha llamado la atención. Un caso de reencarnación que para mí es uno de los más sorprendentes. Y quiero que ustedes lo vean a continuación. Quiero que vean esta historia y después el maestro Marco nos va a contar su propia experiencia intentando hacerse a sí mismo una regresión para ver si había podido o si podía recordar las vidas pasadas. Observen. Si existe un caso sorprendente de reencarnación es el de Dorothy Eady, nacida en Inglaterra en 1904. Eady tenía apenas 3 años cuando accidentalmente rodó por las escaleras de su casa. Sufrió un traumatismo de cráneo que la dejó inconsciente y con diagnóstico clínico de muerte. Sin embargo, para sorpresa de todos, pocas horas más tarde, la pequeña volvió a la vida sin evidenciar mayores consecuencias. Con el transcurrir de los días, la niña comenzó a tener sueños recurrentes. Describió a su madre a través de imágenes de un gran edificio con enormes columnas. En 1930, cuando ya era estudiante destacada de egiptología, viajó por primera vez a Egipto, en donde se casó con un estudiante egipcio. Allí afirmó haber recordado a Semom Seti, una antigua sacerdotisa de los tiempos de los faraones. Frente a los ojos de los escépticos, la mujer pudo determinar con precisión la locación de un jardín adjunto al antiguo templo de Seti y determinó el lugar exacto en donde se ubicaba un túnel subterráneo que finalmente fue descubierto por los arqueólogos. ¿Un verdadero caso de reencarnación? ¿Fraude? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Este caso sin duda, Alejandro, es uno de los más populares, de los más conocidos, pero además me llama mucho la atención porque fue después de un accidente que tuvo esta niña en ese entonces, que empieza a recordar un montón de datos. Con el pasar de los años da datos muy concretos que llevan a que descubran algo importante para la cultura egipcia. Pero ¿quién era esta mujer? ¿Qué fue lo que pasó? Porque esta historia es tan interesante y es quizás la que más se destaca en todo el tema de la reencarnación. Pues Joana, es que esta historia de Dorothy Eady realmente ha suscitado auténticos ríos de tinta, no solamente porque es una de las egiptólogas más respetadas, más mentadas de comienzos del siglo XX, sino porque tal y como tú lo decías y también la nota que estábamos viendo hace unos minutos, fue una mujer que no solamente se adentró profundamente en el conocimiento de esta cultura, sino que revelaba detalles con una exactitud realmente asombrosa para los investigadores que llevaban décadas en Egipto intentando realizar algunos hallazgos. Lo que se comenta es que ella desde muy niña comenzó a tener una conexión muy especial con la cultura egipcia, tenía pesadillas que la hacían recordar, que la hacían hacerse sentir como si estuviese en el antiguo Egipto, en un contexto muy diferente al que vivía esta infante. Y hay una historia muy interesante y es que la llevan, fíjense, se conecta un poco como con el caso de James Leininger, la familia la lleva al Museo de Londres y cuando Dorothy observa una imagen del templo de Abidos, ella realmente como que se enciende una especie de chip en su cerebro, comienza a recordar detalles realmente asombrosos de esa vida que ella tuvo en el contexto de esta cultura, va creciendo, se somete a una regresión y descubre, de acuerdo a los datos de este terapeuta, que ella era Bantratisha, una antigua sacerdotisa de Egipto que habría tenido una relación muy especial con Seti, tan así que cuando ella después, y tal como lo decía la nota, se casa, organiza su vida, a su hijo lo llama Seti
para darle un tributo a esa vida que ella tuvo en el pasado. Revelaba detalles únicos de ubicación, de jeroglíficos, de algunos hallazgos que la ciencia realmente no había podido encontrar hasta el momento. Y algo que a mí siempre me llamó mucho la atención sobre la historia de Dorothy, en este caso, dos mensajes, dos revelaciones que según ella le brindó el mismo Seti, apareciéndosele en Egipto en un estado de ensoñación. Dentro de una de estas experiencias que se produjo en 1972, Dorothy comentaba que este antiguo importante gobernante de Egipto le habló sobre la Atlántida, sobre un lugar del cual ellos habían tenido contacto con una cultura, con un pueblo muy especial, muy específico. En 1974 volvió a tener una experiencia relativamente similar en donde Dorothy comentó que Seti en este caso le reveló el contacto que había tenido esta civilización antiquísima como lo es Egipto con seres de otros mundos que, de acuerdo a la información que le reveló en este caso Seti, tendrían una apariencia y unas costumbres relativamente similares a la nuestra, pero una evolución mental mucho más elevada que la nuestra. ¿Y qué pasó después con ella? Eso es lo que iba a Alejandro? preguntar. Cuando ella fallece, que es muy interesante, Sí. Esteban y Joana, lo que se comenta es que pues esta mujer, de hecho, se había adentrado a realizar una serie de rituales dentro de la cultura egipcia, rituales que de hecho muchos egiptólogos no conocían. Tenía una relación muy especial con el templo de Abidos, y el 21 de abril de 1981 esta mujer fallece. Y lo más curioso dentro de esta historia es que los rituales y el funeral que ella organiza lo organizó de tal manera en que el cuerpo de ella fuese sepultado de una manera específica que pudiese estar mirando hacia la salida del sol, rindiendo tributo a una antigua tradición egipcia, como si esta mujer realmente con ese conocimiento y con esas vivencias que había tenido en su vida anterior, incluso en su despedida de este mundo, hubiese organizado todo de tal manera para cuando falleció en abril del 81, despedirse incluso rindiendo tributo a esas tradiciones del antiguo Egipto. Ese caso me parece sorprendente. Es uno de los más sorprendentes, maestro. Quisiera saber qué piensa usted de ese caso, pero también quiero que nos cuente, usted mismo intentó hacer una regresión y que nos cuente qué sucedió. Sí, bueno, en cuanto a lo del caso de los egipcios, he encontrado que son muchos los casos que se originan en el antiguo Egipto. Y en cuanto a las regresiones, sí, yo traté de hacerlas en 3 ocasiones. La primera es, traté de hacerlo en Dallas, fui con una persona, una norteamericana, no tuvimos éxito. Me lleva hasta un determinado punto, un umbral, donde comienzo a ver algunas cosas, pero enseguida se me niega la posibilidad de entrar a ese jardín al que ella me quería llevar para ver qué podríamos observar. Luego en Houston, años después, como 4 o 5 años después, encontré una persona que es colombiana, y la contacto de una manera muy extraña. Llamé a alguien, le había comentado que quería hacer esa regresión, y me llama esta persona cuando yo justamente estaba en Houston, estaba haciendo un trabajo allá, y llega y me llama la persona y me dice: oye, me entero de que tú me estabas buscando. ¿Y quién es? Dice: no, yo quiero hacerte una regresión. Alguien me comentó que estaba buscando, que quería hacerlo, y dije sí. Entonces me pone una dirección, y yo busco la dirección, la pongo, y me daba un edificio, un lugar bastante aislado. Me pone la cita a las 10 de la noche. Entonces estaba creando como una atmósfera muy misteriosa. Cuando llego allá a las 10 de la noche, veo un edificio donde todo está apagado, y aparece esta señora. El aspecto de ella era un poco tenebroso. Entro con ella al edificio y le pregunto que quién más está en el edificio. Dice: no, solamente estamos nosotros 2. Todo estaba a oscuras. Simplemente llegamos hasta el edificio y la única luz de ese edificio de 5 pisos era la oficina donde nosotros estábamos. Me hizo acostar en la cama, comienza a hacer la regresión, y cuando estamos ya a punto de llegar allá, de un momento a otro me dice: no, nos vamos, ya no puedo hacerlo. Digo: ¿qué pasa? Me dice: no me debes nada, vámonos de acá ya. Le dije: ¿qué pasó? ¿Qué hay? Me dice: no, yo a ti no te puedo hacer eso.
Dice, muchas veces hay elementos donde si uno se puede asomar, es como si hubiese una cortina, si uno puede asomarse al otro lado de la cortina, se ven cosas que uno no quiere ver. Dice, y eso me está pasando contigo, vámonos. Salimos y yo quedé pues medio traumatizado porque no sabía de qué me estaba hablando. Ya la tercera vez intenté hacerlo fue en Miami, pero hicieron otra técnica diferente y definitivamente no pudieron. Eso me da a mí a pensar de que no todas las personas tenemos la posibilidad, si quisiéramos, de ir a estas vidas. Yo quería retroceder, porque voy a tomar algo de lo que ha dicho Alejandro. Uno de los casos que de pronto he encontrado es lo que uno puede traer de una vida anterior a la vida presente. Personas que han tenido una muerte traumática, que digamos han sido apuñalados por la espalda en una vida anterior y que ese dolor vienen a sentirlo en una vida presente. Entonces son cosas que uno se pregunta cómo puede suceder este tipo de situaciones y si hay algún efecto terapéutico que se puede utilizar por medio de las regresiones hipnóticas. Bueno, nos vamos a comerciales y después vamos a hablar de Brian Wells. Vamos a hablar de este investigador, este psiquiatra norteamericano que inspiró a Marco Roballo a escribir ese libro tan espectacular que es Transmigración. Por ahora lo dejamos con este libro de un japonés, el señor Kotaro Isaki, escribió este libro que se llama 3 asesinos. Se lo regalo aquí al señor Hugo Alejandro Bernal. Nos vemos después de comerciales, se les quiere. Continuamos aquí en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de reencarnación y vamos a ver una nota sobre el personaje que inspiró a Marco Roballo a hablar más de este tema, a escribir y a entender lo que puede haber en otras vidas. ¿Qué pasa después de la muerte? En el momento en que morimos, ¿se termina todo? ¿Hay algo al fin de este camino que llamamos vida? Brian Wells asegura tener la respuesta en su libro Muchas vidas, muchos maestros. En sus páginas, el Dr. Weiss relata una experiencia real sucedida durante el tratamiento de una de sus pacientes con quien desarrolló terapia de hipnosis. Catherine es un seudónimo que usa el investigador para proteger la verdadera identidad de su paciente. Tenía poco más de 20 años cuando acudió en busca de tratamiento para sus fobias, el insomnio, las pesadillas recurrentes y la depresión. Durante estado de trance, la mujer empezó a recordar que había tenido otras vidas en otros lugares del espacio y el tiempo. Al final, Catherine reveló haber experimentado 86 vidas, aunque solo recordó detalles de unas 11. Además, sus recuerdos de vidas pasadas no se limitaban a una región geográfica o incluso a un género. Recordaba haber vivido en todo el mundo, en varios momentos de la historia, tener varias profesiones y ser hombre y mujer. ¿Qué misterio se esconde la reencarnación? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Brian Weiss, ese libro de Muchas vidas, muchos maestros. Ese nombre hasta lo menciona Shakira en una canción, porque fue muy popular en los años 90. Y además hay algo muy interesante en Muchas vidas, muchos maestros, y es que al final él dice que habla con algo que no es su paciente, que está recordando, sino con una especie de espíritu superior, sí, que habla directamente con él. Es alucinante, ¿no? Una supraconciencia, Esteban, eso es lo que dice Brian Weiss, que a propósito es uno de los académicos más importantes de Estados Unidos y del mundo en este ámbito de la investigación de la reencarnación, graduado con honores de la Universidad de Columbia, también de Yale, toda una eminencia. Y él en específico, cuando hablaba de este caso de Catherine, este seudónimo de esta mujer que él investigó, decía que en específico pudo encontrar hasta 88 vidas
que esta mujer pudo haber tenido en el pasado, de las cuales recordaba aproximadamente entre 11 y 12. Y algo que decía Brian Weiss y que va de la mano de lo que decía Esteban, es que cuando él estaba en estas sesiones de hipnosis con Catherine y con otras pacientes y otras personas a quienes ha investigado, él comentaba precisamente de este detalle como una supraconciencia, una conciencia superior que se comunicaba, que realmente le brindaba respuestas, detalles y datos muy específicos de estas vidas que tuvo Catherine, no solamente en la antigua Grecia, también en Egipto, tal y como decía Marco. Creo que es uno de los lugares recurrentes que al menos durante muchas de estas sesiones de hipnosis se describen, pero lo asombroso para Brian Weiss y otros investigadores son muchos de estos detalles que, fíjense como lo hemos estado brindando en el transcurso de este dossier, muchos de ellos son corroborados tiempo después. Yo quiero preguntarle al maestro Marco, ¿usted qué piensa de esa supraconciencia, de esa comunicación con esa mente maestra o cósmica que dice Brian Weiss que al final él logra? Sí, digamos, lo curioso es que estas personas o estos sabios, como también los determina o los llaman en esos momentos, aparecen únicamente entre una vida y la otra vida. Cuando se acababa una vida, antes de que comenzara la otra, aparecía esa persona. De hecho, uno de ellos le manifiesta, no sé si tú, Alejandro, lo recuerdas, que hablan de su padre, que el padre le habla de que el hijo que él le había muerto, el hijo de Brian Weiss, sí, tenía el corazón invertido, que le decían corazón de pollo, sí, si no estoy mal. Entonces, aparecen en esos momentos como para dilucidar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa ahí en esos momentos, qué es lo que hay entre una vida y la otra. Entonces, es un poco asombroso y yo creo que son esas personas, y no quizá la vida, sino esas personas las que nos pueden dar una claridad sobre qué hay en realidad más allá de la muerte. Y además se ha creado todo un movimiento, ¿no?, sobre la vida después de la muerte. Ya nos quedan pocos minutos. Sí me gustaría que nos contara usted por qué se habla de transmigración y por qué es el título de su libro, lo quiero mostrar nuevamente, que se llama Transmigración y no de reencarnación. Sí, lo que son sinónimos, aunque transmigración es un término que se da cuando se pasa de un cuerpo a otro, se transmigra. La reencarnación tiene un significado similar, pero quise utilizar de transmigración para darle ese contexto, para que la gente de pronto comenzara a buscarla y encontrara, porque hay mucho sobre esto, hay mucho escrito sobre transmigración, aunque de reencarnación también lo hay, pero es el que nos lleva un poquitico a esa parte de la India, que es que en la India utilizan mucho este término. Y pues invitar a la gente a que busquen Google y busquen, digamos, todos esos casos documentados de los que nos habla Alejandro, de los que tú nos hablas, de los que también plantea Joana, porque hay de pronto quizá un mundo que explorar, un mundo que nosotros desconocemos y que nos puede traer muchas luces sobre todo lo que pasa en el mundo. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Joana, sí, señor. ¿Qué piensa usted del tema de hoy? Y sobre todo invitarlos a todos ustedes que vayan a su canal de YouTube que se llama Ventana al Misterio. Sí, señor. Esteban, ese tema es maravilloso, vuelvo y repito, es la primera vez que lo tocamos y hoy con Marco, que nos ha dado una gran luz sobre estos casos. De verdad me quedo impresionada con la historia de Marco, es bastante llamativa y por eso les recomiendo que vayan, busquen el libro y sean un poco más curiosos con este tipo de temas para que se den cuenta de que abrir la mente también nos abre las múltiples posibilidades y sobre todo, como nos decía Alejandro, en estos casos lo más interesante y lo más curioso son los datos que la gente puede revelar y que luego resultan ser corroborados, y creo que eso es lo que le da la validez a todos los casos que hemos estudiado el día de hoy. Por supuesto, pueden ir a mi canal de YouTube, Ventana al Misterio, o en mis redes sociales, @yarenasb. Alejandro Bernal, gracias por estar aquí. Como dije, una Biblia del Misterio. Pregúntenle un dato así como, ¿cuándo nació? Dígame la fecha exacta de la hora en que cayó el ovni en Roswell. No, pero muchas gracias, Alejandro, por estar acá. ¿Cuál es su canal? Usted hace eventos todo el tiempo, ¿no? ¿Cuándo es su próximo evento? Y ya que estamos comenzando octubre, es la primera semana de octubre, ¿cuándo es su próximo evento y cómo se llama su canal de YouTube? Muchas gracias, Esteban. Pues bueno, aprovecho para invitar a los espectadores de Más Allá. Vamos a estar realizando una tertulia de misterio con el maestro Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre,
toda la información en mi Twitter, @alebernalpress con doble S, un evento que no se pueden perder los fanáticos del misterio. Si les gusta mi trabajo, las nuevas fronteras de la ciencia, enigmas de la historia y conspiración, los invito a que me sigan en YouTube, en mi canal Mandrágora Misterios en YouTube. Muchas gracias, Esteban. Maestro Marco, gracias por estar acá. Si nos puede comentar cuáles son sus libros, dónde los pueden conseguir. Sí, tengo varios libros, todos de Editorial Planeta, El hombre en el espejo, Transmigración, Aquí Aleluya, están, Piel los de vamos ébano. mostrando. Todos temas de misterio, Sí, sobre señor. brujería, sobre el Galeón San José, sobre la colonia ahí están. Sí, tenemos de todos estos libros, están en todas las librerías del país y nos pueden seguir en las páginas de Marco T. Roballo o marcoroballo.com, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y complacido con ustedes, ojalá podamos tener la posibilidad de volver a tocar este tema en un futuro próximo. Así será, maestro. Al final quiero decirles a ustedes que lo que hacemos en Más Allá es abrir las puertas del misterio, mostrarles a ustedes casos. No vendemos ninguna verdad. Esto no es una iglesia, no queremos de alguna manera tener un dogma. Si algo hacemos aquí en Más Allá es romper las cadenas, abrir las posibilidades. No les puedo decir que la reencarnación existe, como tampoco les puedo decir que no hay nada. Lo que les tengo que decir es que cada vez que presentamos frente a ustedes un tema, les damos a ustedes millones, miles de millones de posibilidades. Al final, si hay otra vida después de la muerte, si existe la reencarnación, no olviden que tenemos esta en este momento. Busque a las personas que quiere. Se peleó usted con su mamá, se peleó usted con su esposa, se peleó usted con su hijo. Está vivo, hermano, está viva. Llámelos, dígales que los quiere. Tal vez no hay otra oportunidad. De todo corazón le decimos a usted que lo queremos mucho, que gracias por estar acá. Denle like a esto, búsquenme como @cruzescribiente. Tengo un canal que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Que le vaya bien, hasta luego. Y no olvide que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.